Muy buenos días. A nombre del doctor Raúl Contreras Bustamante, director de la Facultad de Derecho, les damos la más cordial bienvenida a este ciclo de conferencias que ha organizado para ustedes la División de Universidad Abierta. El día de hoy, el maestro José Leonardo Vargas Sepúlveda nos hablará respecto del Estado en América Latina, retos y perspectivas. Este tema en particular es de gran importancia porque hablará de los estados que forman América Latina y sobre todo las particularidades que tiene cada uno y el por qué no se ha podido hacer un bloque todavía como en el caso de Europa, de la Unión Europea. Pero bueno, por ello es que nosotros consideramos que es importante para todos nuestros alumnos. El maestro dará una semblanza muy apretada del maestro, que en realidad el prestigio que tiene el maestro aquí en nuestra facultad es grande, la experiencia que tiene muy amplia. Y la verdad es que me tardaría mucho tiempo hablando de su artículo. Te da un extracto. El maestro Leonardo Vargas Sepúlveda es licenciado en Derecho por esta facultad y ha ocupado diversos cargos en la administración pública, en el ISSSTE, en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en el Instituto de Salud del Estado de México, y dentro de esta facultad ha tenido cargos destacados. Aparte del académico, ha sido editor de las revistas electrónicas Amigos Curia y la Receta Electrónica, actualmente conocida como el MUG. Es miembro del Consejo, o en su momento fue miembro del Consejo General Editorial de la Facultad de Derecho, jefe de Servicio Social en la División de Universidad Abierta de Educación a Distancia y jefe de edición fundador de Radio Luz. Actualmente se desempeña como coordinador del programa institucional de tutorías de la Facultad de Derecho, así como responsable de becas y cursos de actualización docente en la Secretaría de Administración. Imparte la cátedra de Teoría General del Estado en los sistemas escolarizado, abierto y a distancia. Es autor de los artículos Democracia Mediática en México y los mecanismos de democracia directa, la participación ciudadana en México. Ha sido jurado del Premio Nacional de la Juventud en los años 2014 y 2016 en la distinción Aportación a la Cultura Política y a la Democracia y jurado calificador en el concurso juvenil del debate político categoría D en 2016. Asimismo tiene una destacada participación también en radio, en donde destaca en los programas de Radio IMER, Radio IUS y TV UNAM, así como también ha impartido diversas conferencias tanto aquí en la facultad como en otras universidades. Sin mayor preámbulo, recibamos al maestro José Leonardo Vargas Sepúlveda. Maestro, bienvenido. Bienvenido, maestro. Buenos días. Creo que no se oye, ¿verdad? Buenos días. Primeramente quiero agradecer la invitación, obviamente, de nuestro jefe de la División de la Universidad Abierta, nuestro Fausto Razo, y obviamente también la oportunidad que nos brinda de hablar sobre las ciencias jurídicas a nuestro director, el doctor Raúl Contreras Bustamante. Un agradecimiento para que podamos estar en esta actividad, que son extracurriculares, pero eso es lo que enriquece precisamente la cultura jurídica de nuestra facultad de Derecho, y por eso nos tiene en lo más alto a nivel iberoamericano. También quiero agradecer la asistencia de los alumnos del sistema escolarizado, de los compañeros que vienen de la PESA Catlán, que nos acompañan por acá. Y bueno, pues agradecer también a las alumnas, a los alumnos Raimundo Tapia, Raimundo Carreón, a Jennifer Correa y en especial a Sergio Ojeda, que nos apoyaron en la presentación. Ya tuvo mucho apoyo ahí buscando fotos para que sea muy bonita la presentación. Y bueno, pues ya entrando en el tema, ya entrando en el tema, pues
¿qué se entiende por América Latina? Bueno, pues precisamente es una cuestión quizás semántica, porque son todos los países que conforman precisamente este bloque dentro del continente, pero que todos son de habla, obviamente su lengua materna es el latín. Entre ellos encontramos el portugués, el español y encontramos el francés. Para efectos de lo que se entiende como América Latina, encontramos a los países como Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, República Dominicana, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Uruguay y Venezuela. Como vemos ahí en la figura, la mayoría de los que son en color rojo son de habla hispana, es decir, son un gran número de países que son hispanoparlantes. Solamente encontramos por su extensión territorial a Brasil, que son del portugués. Ya vemos un puntito que a lo mejor no se alcanza a ver en color azul, que es Haití, nada más que tiene habla francesa, pero sí es considerado dentro de lo que es América Latina. Lo que vamos a hablar precisamente es, como ya lo comentó el maestro Fausto Razo, es precisamente esa intención que ha existido desde hace muchos años, estamos hablando del año 1963 aproximadamente, que se conformó el Parlamento Latinoamericano. En la actualidad conocemos un sistema supranacional como es el de la Unión Europea, donde ellos sí pudieron consolidar esta unión. Y bueno, pues vamos también a ver por qué nuestro vecino del norte siempre ha tenido la intención de un cierto dominio en los países de América Latina y que no han permitido precisamente el que podamos conformar esta cuestión. Pero vamos a ver por qué. Primeramente, el Parlamento Latinoamericano, que le llaman Parlatino, fue creado el 10 de diciembre de 1964 por la Declaración de Lima. Posteriormente, institucionalizado el 16 de noviembre de 1987 en la ciudad de Lima, Perú. Este organismo es un organismo gubernamental o intergubernamental, donde, como les decía, la intención era precisamente generar este bloque. Más adelante vamos a ver cómo en esta parte de la globalización o para estar fuertes dentro de esta globalización, encontramos la Unión Europea, que ellos sí pudieron consolidarlo. Tenemos el bloque de los países de África, donde también tienen una especie de conformación de bloque. ¿Por qué? Precisamente porque tienen muchas cuestiones en común y pueden fortalecerse económicamente. Aquí, desafortunadamente, tenemos esta situación en América, donde de Río Bravo para arriba, pues hay una diferencia radical en cuanto a costumbres, en cuanto incluso al propio idioma, en cuanto a religión, etcétera, etcétera. Este parlamento pues se ha llevado básicamente por estos países que son Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, la República de Nicaragua, Panamá, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, República Dominicana, Perú, Uruguay, Venezuela, Argentina, Bolivia y Paraguay. Como ven, prácticamente son todos los países hispanoparlantes, y también tenemos por ahí a Brasil. Pero fíjense, hay algo muy interesante que nosotros conocemos la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o bueno, ustedes como estudiantes de la Facultad de Derecho, pues estamos, nuestro documento inicial es precisamente la Constitución, porque es como se va conformando el Estado mexicano. Pero hay unas coincidencias a nivel latinoamericano que no lo tiene propiamente nuestra Constitución, y lo vamos a ver precisamente en la Constitución de Brasil, donde dice, bueno, por la República Federativa de Brasil y sus relaciones internacionales
de los siguientes principios. Uno, independencia nacional, eso es el artículo 4 de esta Constitución, habla de la prevalencia de los derechos humanos, de la autodeterminación de los pueblos, de la no intervención, de la igualdad entre los estados, de la defensa de paz, de la solución pacífica de conflictos, pero aquí hay una parte muy importante que es le llaman el parágrafo único, y dice: la República Federativa de Brasil buscará la integración económica, política, social y cultural de los pueblos de América Latina, buscando la formación de una comunidad latinoamericana de naciones. Fíjense, está en la Constitución de Brasil precisamente el que exista esta conformación latinoamericana de naciones, cosa que no está en nuestra Constitución mexicana. Otro de los ejemplos es precisamente la Constitución de Colombia, en su precepto número 227, donde dice: el Estado promoverá la integración económica, social y política con las demás naciones, es decir, en general, pero especialmente, y así lo establece el propio texto constitucional de Colombia, con los países de América Latina y del Caribe, mediante la celebración de tratados sobre la equidad, igualdad, reciprocidad. Creen organismos supranacionales. Fíjense, aquí ya están contemplando precisamente la conformación de un organismo supranacional, como lo existe en la Unión Europea. Inclusive para conformar una comunidad latinoamericana de naciones. Fíjense cómo la Constitución de Colombia también establece precisamente ese principio de una unidad o un Estado supranacional. En la Constitución de Ecuador encontramos en sus artículos 4 y 5, el artículo 4 habla de las relaciones con la comunidad internacional, y encontramos, en el artículo 4 en su quinta fracción, que dice: pugna por la integración de manera especial andina y latinoamericana. También es importante resaltar que existen dos, a nivel América, y bueno, está Ecuador y Perú, donde hablan precisamente, también ellos tienen un parlamento andino. Y bueno, pues aquí lo importante es que se conforme bien o que se fortalezca precisamente el parlamento latino y que tenga pues implicaciones. En el caso de la Constitución de Nicaragua, nos habla en su artículo 9 de que aspira a la unidad de los pueblos de América Latina y del Caribe. Obviamente aquí ya nos habla inspirada en los ideales de Bolívar y Sandino. Hay quienes han buscado desde hace mucho tiempo precisamente esta unión de los países de América Latina, entre ellos un mexicano como fue Vasconcelos, también escuchamos por allá a José Martí, que son los que, y bueno, obviamente Bolívar, los que buscaron precisamente esta conformación de un Estado supranacional, esta unión precisamente de los estados de América Latina. En el caso de la Constitución de Perú, encontramos en su artículo 44, que dice: asimismo, es deber del Estado establecer y ejecutar la política de fronteras y promover la integración, otra vez vemos la palabra integración, particularmente de Latinoamérica. En el caso de la Constitución de Uruguay, encontramos en el artículo 6: la República procurará la integración social y económica de los estados latinoamericanos, especialmente en lo que se refiere a la defensa común de los productos y materias primas. Hay otras constituciones, como la de Venezuela, que nos dice en su artículo 153 que la República promoverá y favorecerá la integración, otra vez la palabra integración latinoamericana y caribeña, en aras de avanzar hacia la creación, fíjense aquí ya estamos hablando de la creación de una comunidad de naciones, es decir, un Estado supranacional, como el caso de la Unión Europea. El caso de El Salvador, en su artículo 89, dice: El Salvador alentará y promoverá la integración humana, económica, social y cultural con las repúblicas americanas. También hablamos, o también está hablando la Constitución de El Salvador, de una integración latinoamericana. Incluso al final dice: los cuales podrán contemplar la creación de organismos con funciones
supranacionales. Fíjense aquí, ya está hablando también de este organismo supranacional, no tanto como una confederación, porque al final de cuentas el Parlamento Latino es el resultado de una confederación, que al final de cuentas también es contemplado como una unión de estados, pero es la diferencia con ya un estado supranacional, que hay ya cierta cesión de la soberanía y donde las decisiones implican a todos ellos. En el caso de una conferencia, se pueden retirar en cualquier momento. El artículo 3 de la Constitución de la República Dominicana habla, en su última parte, dice: se pronunciará en favor de la solidaridad económica de los países de América y apoyará toda iniciativa que propenda a la defensa de sus productos básicos y materias primas. Fíjense, muy similar a lo de Uruguay, habla precisamente de la protección de los productos básicos y de las materias primas de estos estados. Bueno, vamos a ver lo que son los antecedentes del Consenso de Washington. El Consenso de Washington fue un elemento de dominio muy importante para todos los estados de América Latina. El antecedente inmediato fue los tratados o los acuerdos de Bretton Woods, que al concluir la Segunda Guerra Mundial, los países que pues fueron más afectados económicamente, como fueron Japón, como fue Alemania, ejemplos más, Italia también, que se vieron muy afectados y que sus economías quedaron totalmente afectadas, pues en estos acuerdos de Bretton Woods, pues dijeron: bueno, pues vamos a ayudarlos económicamente, pero, ahí está el pero, que fue el mismo pero que nos pusieron a los latinoamericanos, no vas a generar o no vas a desarrollar tu industria militar. Nosotros te vamos a ayudar para que te recuperes económicamente a través de estos documentos y a través de una serie de pasos y obviamente préstamos. Ahí fue donde se generó prácticamente lo que conocemos ahora como el Fondo Monetario Internacional, para prestarles dinero y para que se recuperaran. En el caso de Alemania, en el caso de Japón, se recuperaron pues significativamente después de los años 40 y perdón, aquí lo vamos a poner. Dice: el antecedente son los acuerdos de Bretton Woods. Dice: uno de los primeros programas de ajuste estructural adoptado por algunos países de la región con los acuerdos de Bretton Woods en la década de 1940, obviamente después de la Segunda Guerra Mundial. Celebramos en una conferencia en julio de 1944 y partieron de tres grandes premisas: el desarrollo, la estabilidad financiera internacional y la liberalización del comercio. Esto era, como les decía, básicamente para que estos países se recuperaran. Posteriormente, en las épocas de los 70s y de los 80s, donde casi siempre hemos tenido los países de América Latina, hemos vivido momentos históricos muy similares. Cuando los primeros países empezaron a independizarse, prácticamente la mayoría de los países de América Latina, que actualmente conocemos, también empezaron a tener esa independencia. El último país fue precisamente Cuba, y que bueno, pues fue gracias al apoyo de nuestro vecino del norte de Estados Unidos, y que fue ya prácticamente su independencia, se llevó a cabo casi 40 años después. Y en el caso de las revoluciones también fue un movimiento muy similar, que también casi 40, 50 años, ¿a qué lugares se gustan pasar? Casi 40, 50 años, pues también tuvieron más o menos así como 40 y tantos años, fue la diferencia de la revolución cubana a, por ejemplo, la revolución mexicana. Entonces, en la época de los 70s, en la época de los 80s, varios de los países de América Latina vivieron ciertas dictaduras, vivieron nacionalismos exacerbados, vivieron también el boom del petróleo y bueno, pues todo este gasto público, empezaron varios países de América Latina, entre ellos México, a caer en cierta crisis. Esta crisis económica, Estados Unidos, pues ahí dio la oportunidad, a través de este famoso Consenso de Washington, para decirles: bueno, ¿saben qué? Nosotros tenemos el Fondo Monetario Internacional, nosotros les podemos prestar dinero,
estas herramientas económicas para que ustedes se recuperen de esa crisis en la que han caído los países en los 70s y en los 80s. Este consenso se llevó a cabo por el año 1989, pero, otra vez el pero, ¿verdad? Vas a tener que seguir ciertas políticas para que recuperes tu economía, pero todas esas políticas obviamente estaban encaminadas a fortalecer única y exclusivamente la economía de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque todas esas políticas pues eran de un liberalismo puro, es decir, tienes que abrir tus fronteras, tienes que empezar a hacer privatizaciones, todo lo que era contrario a lo que llevaba a cabo nuestro país, que teníamos muchas empresas nacionales precisamente por este nacionalismo que se está llevando a cabo. Bueno, pues el objetivo principal de Bretton Woods era dar respuesta a los problemas monetarios, ya lo habíamos comentado, y aquí en el consenso de Washington. Bueno, como les decía, en la época de los 70s, la región latinoamericana cae en una deuda, en crisis, y estas crisis pues empiezan a dar una serie, un decálogo de actividades que tenían que hacer. Este decálogo que se los da el consenso de Washington para que les pudieran prestar dinero. Prácticamente es como cuando le decimos al vecino, oye, me prestas dinero porque no tengo, pues el vecino dice, sí te voy a prestar, pero vas a tener que hacer ciertas cosas, ¿no? Entonces, si no lo haces, pues no te presto. ¿Y en qué cayeron los estados de la América Latina? Pues tuvieron que acceder, porque si no, pues íbamos a estar peor de lo que estábamos. Posteriormente, cuando ya no funcionaron estas políticas, se hizo un adendum, es decir, otro decálogo, que ya aumentó a 20 puntos, para precisamente la recuperación. Toda la crisis que se va manejando, la deuda, se va manejando por el Producto Interno Bruto. Después de esta época de los 90s y después de que varios países empezaron a aplicar estas actividades, hubo dos países que sí desarrollaron su economía, como fueron Chile y como fue Venezuela. Chile a tal grado de que dijo, bueno, te pago, ya no te debo nada, y ahora sí yo empiezo a aplicar mis propias políticas, ya tengo esta independencia, podría decirse, económica. En el caso de Venezuela también ahí fue por un cambio de régimen, también vivieron un boom del petróleo, digo, a tal grado de que pudieron pagar hasta un equipo de Fórmula 1 y lo que genera todo ese dinero, fue todo ese boom económico que llegaron a vivir. Y obviamente ellos también se separaron del Fondo Monetario Internacional y generaron cierta independencia, y por eso, bueno, conocemos todas las políticas que se están llevando en la actualidad con el Estado de Venezuela. ¿Cuáles eran este decálogo que después se convirtió en adendum, en 20? Las primeras eran una disciplina fiscal. Ahorita que empiece yo a decir todo esto, a lo mejor les va a recordar todas las reformas que han existido desde los años 90 a la actualidad. Disciplina fiscal, reorientación del gasto público, reforma tributaria. Les recuerdo, ¿verdad?, todas las reformas que hemos estado escuchando en los últimos años de la época de los 90 a la fecha. Liberalización financiera, tipos de cambio unificados y competitivos. Antes siempre se manejaba un tipo de cambio, después de que entraron los países latinoamericanos al consenso de Washington, pues ya tuvieron que liberarse. Algo nos pasó muy similar en el 94, que teníamos a 3 pesos, nos costaba $1. Cuando liberalizan precisamente los tipos de cambio, es cuando se nos va hasta 10 pesos, ¿no? Y ahorita está, no sé, hoy en la mañana ya lo chequé, está entre 19 y 18. Aquí todo depende de ver qué hace Trump, ¿no? Bueno. Liberalización del comercio, apertura de la inversión extranjera directa, ¿sí? Hace algunos años empezamos a ver cómo los grandes monstruos de las empresas norteamericanas empezaron a llegar a nuestro país, como son Sam's, como son Walmart, las hamburguesas, varias empresas de hamburguesas, y así sucesivamente, ¿no? Estamos teniendo precisamente todo eso. Fíjense cómo todo esto no es de que hayamos querido, sino se tuvo que hacer
por esta firma del consenso y fue para que nos prestaran dinero. Apertura de la inversión extranjera, perdón, privatización, ¿sí? Telmex, lo último ya prácticamente fue Pemex, que no fue una privatización total, pero sí podría decirse parcial, ¿no? Por eso ahora ya vamos a tener gasolineras de distintas empresas. Desregulación, también se empezó a hacer todo un proceso, sobre todo en la época a finales de los 90, de una desregulación y asegurar los derechos de la propiedad, ¿sí? Para que no hubiera de que llegaran las empresas y después les quitaran esa propiedad. Bueno, pues ya prácticamente eran todo ese decálogo que tuvieron que llevar a cabo, una serie de puntos que tuvieron que seguir los países para continuar precisamente con este préstamo que hizo el Fondo Monetario Internacional a los países de América Latina. Después, como les decía, la inoperancia se aumentó de esos 10 a 20 puntos y de la lista original se hablaba de una reforma política legal. No sé si se acuerdan, en el año 2000 se hablaba mucho de una reforma política del Estado mexicano. Estuvieron hablando mucho después del año 2000. Instituciones reguladoras, prácticamente ahora ya encontramos muchos organismos públicos autónomos, ¿verdad?, que son reguladores de competencia, el INAE, etcétera, etcétera, etcétera. Anticorrupción, esto es algo que ahorita está en boga, es un tema que está en boga, pero fíjense desde cuando ya lo tenían como un requisito. Flexibilidad del mercado laboral, también tuvimos una reforma laboral hace un par de años, ¿verdad?, donde entraron precisamente estas figuras como el outsourcing, ¿verdad?, que es algo muy utilizado por nuestro vecino del norte. Bueno, códigos y estándares financieros, apertura prudente de la cuenta capital, régimen de tipo de cambio no intermediarios y redes de seguridad social. Fíjense, también tuvimos una reforma de seguridad social hace, no sé, unos 4 o 5 años, o un poquito más, ¿no? Bueno, de hecho se han hecho reformas, primero fue una radical y después han sido ya menores. Y bueno, lo que nos falta es precisamente llegar a este último punto, que es al que no hemos podido llegar, ¿no?, la reducción de la pobreza. Bueno, precisamente como no ha funcionado esto, varios países de América Latina dieron el ejemplo, incluso lo vimos nosotros en nuestro país, con las famosas AFORES, que se copió el modelo chileno precisamente por el éxito que tuvo Chile con este tipo de actividades que realizaron. Entonces se reunieron los estados de América Latina y dijeron, bueno, el consenso de Washington no nos está funcionando, y se llevó a cabo precisamente este famoso consenso de Santiago, en Santiago de Chile. Y bueno, pues nos dice que es el bloque latinoamericano contra el consenso de Washington, que debe cristalizarse con una formulación de una agenda latinoamericana para impulsar el desarrollo económico de la región. En 1998, en Santiago de Chile se dio a conocer una agenda de políticas económicas con las reformas institucionales requeridas en América Latina, las cuales se enfocan prioritariamente al sector financiero, instituciones judiciales, la educación y la administración. A esta agenda se le denominó el famoso consenso de Washington. Chile ya tenía desde hace muchos años el sistema penal acusatorio, que es el que también ya tenemos instalado en nuestro país. Posteriormente, como pues esto se quedó nada más en un documento y no se pudo llevar a cabo, ¿por qué? Porque pues nada más son reuniones, como les decía, son conferencias y prácticamente platican nuestros jefes de Estado, llegan a ciertos acuerdos, pero pues como no hay cómo forzarlos a que se tenga esta actividad, como en el caso del consenso de Washington, no te doy dinero, pues no lo haces, ¿verdad? Si no lo haces, no te doy dinero. En el consenso de Buenos Aires, que habla de 22 puntos, los cuales hacen énfasis en la cooperación e integración regional, en el crecimiento económico sostenido, la distribución equitativa de los recursos, el diseño de políticas públicas y sociales para, obviamente, disminuir las tasas de desempleo y de pobreza. Dichas políticas deberán respetar la diversidad cultural y el entorno.
Para este consenso de Buenos Aires, la clave se encuentra en el fortalecimiento de la integración regional, es decir, la búsqueda de esto que ha hecho o que desde hace muchos años intentaba José Martí, que desde hace muchos años Bolívar y también el propio Vasconcelos. Insertarse con éxito en los constantes cambios del proceso de globalización. Como ven, ya están en bloques a nivel internacional, que vamos a ver precisamente esos bloques. Espero que el tiempo, sí, vamos con el tiempo. Bueno, vamos a hablar de las formas de Estado que tienen cada uno de los países que conforman Latinoamérica. En el caso de Argentina, como vemos, hay tipos de Estado federal, otros que bueno, es compuesto, pero son federales, otros tienen un tipo de Estado unitario, casi una gran mayoría. Todos en lo que concuerdan es que tienen un presidencialismo, y solamente los estados que son unitarios prácticamente son los que tienen un sistema unicameral. Como vemos ahí, Argentina tiene un sistema federal, Brasil también tiene un sistema federal, Costa Rica también, todos los demás son unitarios o son centralistas. Tenemos a México, que es un sistema federal, tiene un sistema presidencial y bicameral, ¿no? Ahí tenemos senadores y diputados. Como ven, hay muchas similitudes, pero también falta unificar esta parte. Ahora, se habla de América Latina como se puede hacer referencia, les decía, a la actual Unión Europea, a la África Negra, al mundo árabe musulmán. Es decir, en el universo semántico existen expresiones que representan conceptos de realidades no homogéneas, pero que guardan algunas o múltiples similitudes entre sí. Ahí vemos precisamente los bloques, tenemos todo lo que es los países que conforman la Unión Europea y que tienen ciertas cuestiones muy similares. Vemos también todos los que conforman América Latina. En la parte de abajo, ahí encontramos todos los que son del mundo musulmán, y ya hasta el final, del lado, para ustedes del lado derecho, vemos todos los países que conforman precisamente lo que son de África. ¿Cuáles son los elementos aglutinadores tradicionales en América Latina? Bueno, encontramos primero la historia. Como les decía, hay muchos aspectos comunes. Casi todos los países vivimos una etapa donde nos independizamos de ser colonia española. Muchos tuvieron épocas dictaduras y las vivieron más o menos en los mismos tiempos. Vivimos también en los mismos tiempos una época de nacionalismo. Ahora todos estamos viviendo una época de neoliberalismo, pero ya vieron por qué el neoliberalismo, por este famoso consenso de Washington. Tenemos una herencia cultural, que eso es muy similar también entre nosotros. También la influencia de la Iglesia Católica, que cuando nos liberamos de los españoles, pues no seríamos liberados por precisamente la Iglesia, y que tuvo una influencia enorme en todo lo que es América Latina. Otra de las similitudes pues también es obviamente el idioma. Casi la mayoría tenemos, como ya vieron, todos los países que conforman América Latina, la gran mayoría somos hispanoparlantes, y el portugués pues no es muy difícil de entenderlo, ¿no? Así como ahorita yo no creo que yo sé portugués, que más o menos a eso y por eso les puse precisamente la Constitución de Portugal, para que no es difícil más o menos entender. La idea de una cohesión que siempre ha existido, esta idea, como les decía, desde el año 1963, existe esta idea, pero no se ha podido llevar a cabo. ¿Y por qué? Vamos a ver algunas cuestiones. Tradición jurídica y políticas similares, y obviamente pues somos una raza mestiza. Tenemos entre la raza mestiza, la gran mayoría que tienen poblaciones indígenas, está Bolivia, Guatemala, México y Perú. Los que tienen ascendencia europea pues son Argentina, Chile y Uruguay. Y los que tienen mayoría de población mulata están Brasil, Cuba y República Dominicana.
¿Cuáles son los elementos aglutinadores del nuevo junio? Bueno, pues son renovados problemas comunes como la pobreza, que vive casi la mitad de la población, y estamos hablando de América Latina. La gran desigualdad social, es decir, una minoría detenta parte desproporcionada de las riquezas nacionales, es decir, una pequeña minoría son los que tienen prácticamente toda la riqueza nacional, y de ahí en fuera para abajo ya somos pobres. Antes se hablaba de ciertas clases, ¿no? Clases sociales. Ahorita prácticamente ya nada más hay dos clases, ¿no? Y hay una que es como mediana, que es donde estamos todos nosotros, y que somos los que soportamos a la de arriba y soportamos a la de abajo, ¿no? Bueno, la segunda, la fuerza de la unión, la deuda pública externa ha llegado a los extremos tales que hace difícil destinar recursos de gasto social. Cada vez es más difícil realizar el gasto social porque pues, la economía se basa más bien en una estabilidad, y esa estabilidad pues ya no permite precisamente invertir más en el gasto social. Ahí puse una frase que dice: solo unidos obtienen mayor fuerza. ¿Por qué no se ha podido llevar a cabo esta integración de América Latina como un Estado supranacional? La Unión Europea lo hizo. Ya vimos que un país no le sirvió mucho y por eso mejor se retiró, como fue Inglaterra. Pero todos los demás siguen unidos, y a veces unidos hacemos más fuerza que en lo individual. 3. Intentos de flexibilización, colaboración, complementación o integración económica. En un mundo de grandes bloques económicos, aún no se han alcanzado precisamente estas metas propuestas. Metas propuestas otra vez de José Martí, de Bolívar y del propio Vasconcelos. Y se han creado órganos jurisdiccionales supranacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Estos ya son organismos que son jurisdiccionales, pero que al final de cuentas siguen siendo organismos que nada más en un papelito nos hacen una recomendación, pero de ahí no pasa. Es lo que pasó, por ejemplo, ahorita que está muy cercano a las elecciones, hubo alguien que dio la apertura prácticamente a lo que son las candidaturas independientes por la vía jurisdiccional, que fue precisamente Castañeda. Él interpuso un recurso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos que se le estaba violentando su derecho a ser votado. Ya pasaron las elecciones, la Corte Interamericana emitió una sentencia y dijo, bueno, no una sentencia, una recomendación, perdón, y dijo, sí tiene razón, tenían que haber respetado su derecho. Y el Estado mexicano dijo, bueno, pues sí, pero ya pasaron las elecciones, ya tenemos al presidente, pues ya no podemos hacer nada. Lo que más podemos hacer es modificar y permitir que haya candidaturas independientes, y ahorita, como lo ven, ya no sé en qué número va de inscritos, si 40 o 50, ya vamos a estar como en Colombia, que nos van a pasar por una lista. Bueno, aquí es importante comentar que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en 1917 sirvió como parteaguas en muchos aspectos para las constituciones de varios estados de América Latina. Entre ellos fue lo que es la integración del derecho agrario, de derecho laboral, que prácticamente fue la Constitución mexicana el parteaguas para las constituciones de otros países. Y también lo que conocemos como el juicio político, el amparo. El juicio de amparo también sirvió como un elemento importante para toda gran parte de lo que son el juicio de garantías en algunos países, y que son la protección de los derechos humanos. Estamos hablando de 1917. Bueno, pues con esto concluyo. Vamos a dejar un tiempo para preguntas y respuestas, y pues les agradezco por su atención. Muchas gracias. Bueno, no sé si quieren hacer alguna pregunta, algún comentario, sugerencia. No se amontonen tampoco. ¿Nadie tiene alguna pregunta? ¿Cuál sería la propuesta
a nivel jurídico, independientemente del nuevo proceso de instrucción, de impartición de justicia, pero a nivel latinoamericano, ¿qué se podría hacer? Bueno, es que a nivel internacional se llevó a cabo una Corte Penal Internacional que de alguna manera hay ciertas sanciones ya a los estados. Estados Unidos, como siempre, cuando una sentencia no va a su favor, pues lo que hace es retirarse de los organismos. Pasó con el caso Avena, donde le dijeron, ¿sabe qué? Yo tengo que respetar el derecho de los estados, son unos Estados Unidos, pero Estados Unidos libres y soberanos, y yo tengo que respetar el derecho interno, a pesar de que había una sentencia de la Corte Penal Internacional donde al menos los que quedaban todavía vivos, pues que no los ejecutaran, ¿no? Pero aquí lo importante es que para esta integración, ya tenemos el ejemplo de una consolidación real como es la Unión Europea, pues yo creo que para que se pueda consolidar esta integración de América Latina como tal, pues sería cierta cesión de la soberanía, como lo hicieron ellos, pero fortaleciendo tanto las economías nacionales, los productos que cada uno consume. Nosotros consumimos más productos de nuestro vecino del norte que provenientes de Perú, de Argentina, de Bolivia, de Uruguay, ¿no? Entonces, eso es lo que fortalecería precisamente el consumo interno de los productos de cada uno o las fortalezas que tienen cada uno de los países de América Latina. Quizá hay también, ¿por qué no?, unificar una moneda, como lo hicieron precisamente en Europa, unificar los niveles de estudio. O sea, tendríamos que unificar ciertas cuestiones para conformar un Estado supranacional, considero yo. Pero en el judicial, Bueno, en lo judicial, igualmente, así como se tiene una Corte Penal Internacional, que también hubiera una Corte no solamente de Derechos Humanos, sino una Corte Suprema que sancionara a los países parte, ¿no? a los estados parte, que en este caso sería como un Estado supranacional, y precisamente sería un control de la convencionalidad también, ya de facto, ¿no? No solamente en derechos humanos, sino yo creo que conflictos que pudieran existir entre los propios estados. Sí. Bueno, lo de la creación de una moneda en cuestiones de todos los países de América Latina, viendo en nuestro caso que es un país en donde nuestro vecino, Estados Unidos, se maneja en dólares, ¿qué tan beneficioso sería para nosotros cambiarnos a una moneda igual como en Europa para nuestro vecino? Porque también, como usted lo dijo en un inicio, estamos muy tentados a la decisión que nos dice nuestro amigo Estados Unidos. Entonces, en este caso, porque creo que sí se ha planteado en un dado momento esa creación de una moneda, no solo tanto en América Latina, sino en toda América. Pero aquí el factor que nos atañe sería Estados Unidos, porque obviamente no le conviene. Si nos vamos a toda América Latina, que también toda América Latina, la mayoría de América Latina, también está sujeta a la decisión de Estados Unidos, si se creara una moneda, casi estaríamos diciéndole adiós a Estados Unidos. ¿Y cree que con la economía basada solo en América Latina podríamos subsistir? Pues yo creo que sí se pudiera subsistir, pero tenemos más de 2 décadas que no hemos podido hacerlo, ¿no? Porque precisamente Estados Unidos perdería el control sobre los estados de América. Y recuerden por ahí la doctrina Monroe, que la tienen muy bien en mente los norteamericanos, que es América para los americanos, es decir, para ellos, ¿no? Entonces, desafortunadamente no sería posible. Hay países como Argentina que dolarizaron su economía, pero les fue muy mal. No sé si vieron las épocas donde había las famosas manifestaciones con los sartenes, donde precisamente veían esa cuestión de la economía. Yo creo que sí se podía fortalecer, pero lo que falta es precisamente ese apoyo entre los países de América Latina. Desafortunadamente no nos hemos podido apoyar, por una parte,
y por otra parte, como bien lo comenta, Estados Unidos pues no le conviene que nosotros pues nos quitemos esa paternidad, ¿no? ¿Alguien más? Sí. ¿Y qué opinas de forma generalizada respecto a Mercosur? Bueno, esos son organismos que se van poco a poco fortaleciendo, pero como les decía, tristemente Estados Unidos, cuando ve que algo empieza a llevarse a cabo con fuerza, va a disminuir. Yo creo que esto, el mismo Mercosur y todos estos intentos que ha hecho, como el consenso de Santiago, como el consenso de Buenos Aires, Estados Unidos nada más está como que viendo y dice, a ver, llega el momento en el que dice, a ver, tú todavía me sigues debiendo, ¿no? No a mí, sino al Fondo Monetario Internacional. Entonces no te puedes liberar. Pues, no sé, ya concluyo. Yo tengo una pregunta. Sí. Disculpe, respecto a lo que, una vez considerando de que ya se generó, o se aceptaron las condiciones para generar en este caso, de lo que es el consenso de Washington, ¿existe una regulación o algo que responsabilice a aquellos que ejercieron, ya sea en su momento el gobierno federal, que el hecho de ejercer estas políticas los haga como responsables de ir más allá de la misma? En este caso, al principio mencionó todo lo que era que en la ley está puesto de que ellos pueden generar el desarrollo, pueden generar una integración. Es decir, si alguien atenta contra el desarrollo de la economía por llevar a cabo ese consenso, ¿existe alguien que se responsabiliza, una ley, o existe algún organismo que pueda, por ejemplo, liberar más de lo que se ha hecho en el mercado, liberar o que se privatice más de lo que se haya hecho? No sé, ¿existe algo que lo mida, que lo denuncie o que de alguna forma lo pueda, hasta ese punto, Pues no, solamente como lo hizo prácticamente Chávez, que dijo, ¿saben qué? Les digo adiós al Fondo Monetario Internacional y tal. Si te debo, pues ya no sé cómo le haga, ¿no? En el caso de Chile se liberó haciendo un pago, precisamente, y ya liberando prácticamente esa deuda, y ahí sí dijo, ya nadie se puede meter en mi estado por este ejercicio de la soberanía. Son los únicos dos casos que pudiera verse, pero ahí más bien podría decirse que de forma autoritaria, es decir, tú sabes que adiós al Fondo Monetario y ya no te conozco, pero obviamente recibir todas las implicaciones, las sanciones, no solamente de Estados Unidos, sino a nivel internacional. Ahí es donde tendría el mayor riesgo, ¿no? Y todo lo hacen con bloqueo comercial, como lo hicieron con Cuba. Hicieron un bloqueo comercial y por eso pues, Cuba está en una situación en la que ni para allá ni para acá, ¿no? Y así es como lo hace Estados Unidos. Y bueno, se alía de los poderosos, sabes que ya hacemos un bloqueo comercial y solito el país se va a ir, desgajando, ¿no? O quedarse en los 50 como se quedó el estado de Cuba. Bien, en realidad todos estos temas es parte del objetivo, por ejemplo, este tema en materia internacional. La verdad es que son temas que se da también de que los maestros dejen una semillita por ahí y que ustedes puedan servir también de un tema para poder elaborar su tesis para optar por el título de licenciado en Derecho. Entonces, maestro, muchas gracias. Agradecemos mucho que nos haya esta conferencia. Solo me resta entregar un reconocimiento que me indique su director que se dé. Lo va a dar lectura. Dice, la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México otorga y presenta el reconocimiento al maestro José Leonardo Vargas Sepúlveda por su destacada participación como ponente en la conferencia El Estado en América Latina, Retos y Perspectivas, disertada el día 21 de octubre de 2017 en el Auditorio Isidro Favela de la Facultad de Derecho. Por mi raza, valor espíritu, Ciudad Universitaria, Ciudad de México, octubre de 2017, firma Dr. Raúl Contreras Bustamante, director de la Facultad de Derecho. Maestro, muchas gracias.